4 de noviembre. El 4 de noviembre yo voy a desarrollar hipersensibilidad, ¿sí? Y con ese tema cerrar, aunque el 4 de noviembre tiene el examen de ebrio. Sí. Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Ustedes no me van a hacer caso. Entonces, ese 4 de noviembre lo que voy a hacer es mostrarles sus exámenes. Y ese 4 de noviembre me van a, ay, pobrecito, ese 4 de noviembre me van a traer sus 100 preguntas para que ya les coloque el punto. Entonces, ese día me voy a dedicar a que ustedes ya vean su puntaje del parcial, ya vean su primer parcial, su segundo parcial, y ya podemos ir cerrando algunas cosas, ¿sí? Entonces, el siguiente, que sería el 12 de noviembre, voy a dar hipersensibilidad, ¿sí? Y ese tema de hipersensibilidad ya entraría solo para la fina, y ahí ya cerraríamos el semestre y la última semana sería ya reposición. ¿Alguien acá no hizo el primer parcial? Creo que todos, al menos ustedes todos hicieron el primer parcial. Entonces ese 4, por favor, les voy a pedir que me traigan sus 100 preguntas y que ya entreguen también y suban en la plataforma de trabajo. Voy a habilitar este día. Entonces ahí ya vamos cerrando. Y la siguiente ya sería la semana de reposición. O sea, ya vendría la gente para reponer el caso que tengan que reponer, y si les falta saber algunos puntajes que tal vez queden pendientes. El 4. No, los trabajos no presentan, solo entregan. Van a presentar con fisiología, creo. Bueno. Tengo entendido, la doctora Valeria me dice que fisiología iban a presentar. A prova de fisiologia nem sabe que vai ter esse trabalho. Eu dou dano. Não, ela falou que ela vai passar o dela. Vai pegar o trabalho dela. É porque eu não Le sei. voy a decir a Valeria que se comunique con su profesora de fisiología. La doctora Patricia Dota. Ô, professor, quanto que vale o trabalho? 10 puntos. E o questionário? 5 puntos. De tantos puntos. Bueno, vamos a empezar. Nos quedamos, chicos, la semana pasada aquí estábamos hablando estuvimos hablando de la inmunidad humoral y estuvimos viendo la forma que tienen las inmunoglobulinas principalmente, y habíamos visto que ellas son una super familia de inmunoglobulinas donde se encuentran cadenas livianas, cadenas pesadas, que esas cadenas livianas y pesadas tienen una fracción constante y fracciones variables. Y que esas fracciones constantes pueden aumentar en el caso de que sea una inmunoglobulina de membrana, y van a disminuir cuando esa inmunoglobulina es secretada, ¿sí? Dijimos que las inmunoglobulinas que van a estar presentes primero en esa membrana del linfocito B van a ser la IgD y la IgE. Que la IgD no es de ninguna manera secretada y no se conoce su función dentro de una respuesta inmunológica, que ella actúa como un receptor de membrana para la maduración del linfocito B. Esa sería su función. Y ustedes ya saben que la IgM, como es la primera que aparece, es la que inicia el proceso cuando hablamos de un proceso inflamatorio infeccioso agudo, ¿sí? Y habíamos visto que la IgG puede tener su forma
de membrana y también su forma secretora, ¿sí? Y dijimos que un hombre sano puede diariamente producir de 2 a 3 gramos diarios de anticuerpos de estas 5 inmunoglobulinas. Pero la que diariamente produce más, pero no es la de mayor concentración, sería la IgA. ¿Sí? Y habíamos dicho que ella es la que se produce mayor diariamente por la función que tiene de cuidar el sistema inmune que presenta mucosidad. Bien, tejido digestivo, aparato digestivo, y aparato respiratorio. Entonces, podemos ver que la IgA, ella tiene una concentración sérica de 3.5 miligramos por ml. ¿Qué significa eso? Que si yo hoy soy una persona sana que tiene esa producción diaria de 2 a 3 gramos de anticuerpos diarios, yo me voy al laboratorio ahora, me sacan una muestra de sangre y debo de contar un promedio de 3.5 miligramos por ml de inmunoglobulina A. Esa inmunoglobulina A tiene una vida media de 6 días. Entonces, cada 6 días, mis linfocitos B, mis células plasmáticas, están haciendo esa producción para poder mantener esa concentración de 3.5 miligramos. Ella tiene una forma secretora, quiere decir que ella puede ser enviada claramente, va a ser liberada de la membrana del linfocito B para que vaya a las zonas con mucosidad. Esa forma secretora puede ser un dímero, pero también puede verse en monómero y trímero. Cuando hablamos de dímero, monómero, trímero, hablamos de que se juntan. ¿Sí? Nosotros habíamos visto que la forma de la inmunoglobulina tenía, si ella es un monómero, se presenta en un monómero, yo voy a tenerla de esta manera, ¿sí? Entonces, el monómero completo realmente estaría así. Entonces, acá ella sería un monómero. Si yo junto 2, tendría un dímero, puede ser un trímero. Cuando yo hablo de la IgA específicamente, ella mayormente va a ser secretada en una forma de dímero, pero también puede ser monómero o puede ser trímero, ¿sí? Cuando ella va a ser secretada. Y su función, ya saben que es la inmunidad de la mucosa. En el caso de la IgD, su concentración es mínima, ni siquiera aparece una concentración exacta de esa inmunoglobulina y tiene una vida media de 6 días. Ella puede tener una forma secretora en forma de monómero, pero su principal función es solamente ser un receptor de linfocitos B, no cumple una respuesta dentro del sistema inmunológico en sí. La IgE, que ya nosotros habíamos hablado de que tenemos pacientes atópicos y pacientes no atópicos. Y que dentro de esos pacientes no atópicos es donde se da una sobreproducción de la IgE que hace que se desenvuelvan los procesos alérgicos. La IgE también tiene una concentración mínima que es de 0,05 miligramos por ml. Entonces, si hay una mayor producción de IgE es porque la persona está pasando por algún tipo de proceso alérgico, ¿sí? Alguna alergia. Entonces, hablamos de que ella tiene una semividad de 2 días nada más, también su forma secretora es un monómero, y aparte de la defensa en procesos alérgicos, lo que nosotros conocemos como hipersensibilidad inmediata. Cuando hablamos de hipersensibilidad vamos a ver que hay 4 tipos de hipersensibilidad y una de ellas es la hipersensibilidad inmediata cuando hablamos de una exposición a algún tipo de alergeno, ¿sí? En ese caso, ella aparte de su defensa de la hipersensibilidad también nos defiende contra parásitos y el virus, ¿sí?
Y también vemos la IgG, que como les dije, aunque ella no es la que se produzca mayor diariamente, sí es la de mayor concentración, porque hay una concentración de 13,5 miligramos por ml y ella tiene una vida media de 23 días. ¿Qué les hace pensar en eso? Porque le dije que si es la de memoria, acuérdense que esta vida media es en circulación. Esa vida media es en circulación. ¿Cómo nosotros hacemos entonces para que la IgG sea la inmunoglobulina de memoria, que puede durar meses, años y toda nuestra vida también? ¿Por qué les parece? Ya le di una pista diciéndoles que esta vida media es por su circulación. Esto va a empezar. Quiere decir que mientras esté circulando, ella tiene la posibilidad de estar produciéndose cada 23. ¿Les pareciera cómo entonces le dije que podría hacer? Hay 4 tipos de IgG, que 1, 2, 3, 4. Igual después yo le voy a explicar cómo funciona. Pero a ver, su imaginación, ¿qué les puede decir? ¿Dónde va a ser guardada esa IgG? Creo que yo ya les mencioné en algún momento. ¿Ah? ¿Dónde podría ser guardada? Si ella acá yo tengo el torrente sanguíneo, y acá la IgG está circulando. Mientras ella esté circulando acá, su vida media va a ser de 23 días. ¿Cómo se puede hacer? ¿Qué hay acá debajo? ¿Qué se está formando? ¿Qué hay? Tejido conectivo, matriz intracelular, hay células. ¿Cómo les parecería qué tendría que ocurrir con esa IgG para que ella dure toda la vida? ¿Ah? Ella va a ser almacenada, ella va a ser empaquetada. La IgG, a diferencia de la de más inmunoglobulinas, tiene una fracción que es conocida como FcRn, una fracción constante Rn. Esta fracción constante Rn de la IgG se reconoce, ella es empaquetada en una vesícula y por endocitosis ingresa a la célula y acá en endosomas es guardada. Y solamente cuando hay la necesidad, ella es liberada. Porque ella en circulación se va a perder, pero guardada dentro de la célula no va a morir. ¿Sí? Por esa fracción constante de Rn es que también la IgG es la única que puede atravesar la célula. Então, ela fica circulando na corrente sanguínea durante 23 dias. E após 23 dias, ela vai para o seu local de armazenamento. E aí ela pode ter uma vida sí, puede ser antes. Lo ideal es que sea antes, ¿sí? Que no llegue a esos 23 días, porque la vida media es 23 días. Entonces, si a los 21, 22 que se van a ir generando, activando los procesos apoptóticos. Entonces, lo ideal es, por eso le dije que al día 14 es donde yo la empiezo a ver elevada. Y desde el día 14 ya ella se empieza a guardar, ya ella se empieza a empaquetar. ¿Sí? Sí. Entonces ya a su mitad más o menos de vida ella se empieza ya a almacenar, a guardar. Entonces ahí mientras ella esté guardada acá y no esté en circulación, ella puede vivir. Por eso yo les decía que yo no puedo decir que la IgG es para toda la vida. Que si yo me enfermo por algo, yo me puse una vacuna, va a durar toda la vida. Porque ustedes saben que un endosoma primario puede pasar a ser secundario, llegar a ser un lisosoma y activar enzimas hidrolíticas y destruir a esa IgG. ¿Sí? Entonces cuando yo estoy bajo estrés, por eso cuando ustedes están bajo estrés, normalmente nos enfermamos mucho. Tenemos mucha gripe, muchas infecciones virales. Eso pasa mucho cuando uno está con un estrés
porque la célula también se somete a ese estrés. Entonces, todas las infecciones que normalmente tenían un poder para ser eliminadas, probablemente esas IgG o esas memorias que quedaron de repente fueron yéndose eliminando. ¿Sí? Entonces, por eso también hay vacunas que tienen que cumplirse el ciclo de vacunación, ¿sí? Que no es para toda la vida, así como la antitetánica. Creo que yo termino mi dosificación después cada 10 años, sí o sí me debo estar aplicando. Y por último está la IgM, que ya saben que es la que primero va a aparecer. Ella solamente tiene una concentración de 1,5 miligramos por ml. Ella tiene una vida media de 5 días y su forma secretora es en forma de un pentágono. Ella de esta manera va a ser liberada y de esta manera cuando ella es liberada se puede reconocer su fracción para activar el sistema de complemento. Acuérdense que nosotros dijimos que de esta inmunoglobulina había una zona que es la que se va a reconocer y justamente era aquí donde se uniría la C1 específicamente para poder activar al sistema de complemento, ahora que va a ser la principal función de la IgM, aparte que la IgG también tiene esa función, ¿sí? Chicos, este cuadro es pregunta de examen, ¿sí? Y la semana pasada, cuando hablamos de la estructura de las inmunoglobulinas, habíamos hablado que ella tiene una región flexible, que es la zona que más fácil se podría desintegrar de ese anticuerpo, que es la región bisagra, ¿sí? Que es donde están las uniones entre las conexiones, mejor dicho, entre la zona que es conocida como la reconocimiento antígeno y la zona que sería la zona que puede estar anclada a la membrana del linfocito. ¿Sí? Entonces, esta región bisagra es la que le permite a las inmunoglobulinas, a esos brazos, poder extenderse y poder reconocer a los epítopos. Acuérdense que nosotros dijimos que estos serían los epítopos y esta zona del anticuerpo se llama, la que reconoce el epítopo se llama paratropo, ¿sí? Entonces esta zona, los paratropos, son los que gracias a la región bisagra pueden o extenderse o también poder regular un poco el distanciamiento para reconocer. Y acuérdense que siempre cada anticuerpo va a reconocer el mismo antígeno. Yo no puedo tener de un lado un epitipo y del otro lado otro epitipo. Siempre va a ser el mismo epítopo, ¿sí? Y acá podemos ver, como les decía, los anticuerpos que van a ser secretados. Tenemos siempre primero la IgM o la IgD, que van a ser de membrana, que son las que primero van a estar en ese linfocito B, y luego aparece la IgG de membrana para que luego esa IgG de membrana sea secretada, ¿sí? Y sea enviada. Las regiones que van a ir cambiando por mutaciones somáticas, por recombinaciones somáticas, de acuerdo al proceso infeccioso que se esté teniendo dentro del organismo, van a ser exclusivamente las fracciones variables. Las fracciones constantes se van a quedar, porque acuérdense que dijimos que hay un solo gen encargado de formar a todos nuestros anticuerpos. Entonces, ese gen es el que va haciendo un splicing alternativo y solamente se van cambiando las fracciones variables. Y si se cambian las fracciones variables, también se estarían cambiando las zonas hipervariables, que es ¿cómo era? CDR1, CDR2 y CDR3. ¿Sí? Esas zonas hipervariables serían las que se estarían entonces modificando. Entonces, ¿cómo hablamos o cuáles son las variaciones de los anticuerpos? ¿Sí? Y acá hay una conversación. ¿Quiénes van a hacer la conversación? Igor y la señorita.
onde que ele vai. Ele fica armazenado. Ajá. Aonde? A la célula. Va a ingresar dentro de la célula. Supongamos que tu proceso infeccioso esté ocurriendo en la zona de tu tejido hepático. ¿Sí? Supongamos que está tu tejido hepático. Entonces todas las IgG se van a dirigir a esa zona, pero ellas van a estar circulando por el torrente sanguíneo. ¿Sí? Entonces se les va a reconocer, esas células de ese tejido le van a reconocer a esta fracción FcRn y por endocitosis ellas van a ingresar. Por endocitosis ellas van a ingresar y van a quedarse empaquetadas dentro de la célula. En endosomos. Ellos van a estar depositados. ¿Sí? Igual les voy a ir una imagen sobre eso. Pero ahora, ¿qué son los halotipos? Ahí, Iván. ¿Qué son los halotipos? ¿Vale? Estoy diciendo que usted haga el conversatorio. São sequências que diferem entre os indivíduos de uma espécie que podem ser reconhecidas por anticorpos. Y después, E é um anticorpo anti-halotípico. y él le responde, Ninguém responde? acá. És um anticorpo que reconhece uma variação halotípica. Que são os idiotipos? Sutil. São as diferentes fenotípicas das formas Y ahora, ¿quién me explica? Allá, en el fondo. ¿Qué son entonces? ¿Cómo pueden resumir qué son los halotipos? ¿Qué son los halotipos? Variações genéticas. Por ejemplo, nosotros habíamos hablado, ¿se acuerdan que nosotros habíamos hablado del HLA? ¿Sí? De los antígenos leucocitarios humanos. Los antígenos leucocitarios humanos, el HLA, son diferentes tipos de halotipos. Son todas las especies, nosotros somos todos individuos de la misma especie, todos somos Homo sapiens, ¿sí? Todos somos individuos de la misma especie, ¿sí? Pero todos tenemos un HLA diferente. Los únicos que tienen el mismo HLA serían los monocigóticos. ¿Sí? Por eso el trasplante, acá las dos hermanas que tenemos, el trasplante de ellas no se va a rechazar. Dijimos que el tipo de trasplante que ocurriría entre ellas sería un trasplante de tipo halógeno. Por eso se llama un trasplante halógeno, porque no se van a rechazar esos órganos, porque están los mismos HLA. ¿Sí? En cambio, yo tengo halotipos que si de alguna vez yo necesito algo de ello, yo tengo que saber mi grado de compatibilidad que existe. Por eso, cuando uno va a hacer una transfusión sanguínea, ¿qué hay dentro de una sangre? ¿Qué hay dentro de la sangre? Células plasmáticas. Y acuérdense que todas nuestras células plasmáticas son células nucleadas, solamente la excepción son los eritrocitos, y esas células nucleadas tienen HLA, tienen el HC1 que diferencia a cada uno de nosotros. Si yo le traspaso esa sangre a sí mismo, sin hacer ningún tipo de limpieza de esa sangre, a esa persona, esos anticuerpos, esa IgD, esa IgA principalmente, que está circulando por el torrente sanguíneo, por la zona de mucha mucosidad, puede responder contra los halotipos. Y la persona puede morir. Por eso hay que saber. Pobrecito. Entonces, por eso no es, digamos, hay en zonas donde lastimosamente no tienen condiciones los hemocentros o los hospitales para hacer esa limpieza de la sangre. Si yo necesito eritrocitos, yo solo le voy a colocar eritrocitos. Si la persona necesita plaquetas, solo le voy a colocar plaquetas. Yo
puedo clasificar de vuelta la sangre, pero hay lugares que lastimosamente no tienen todas esas condiciones y agarra y dice, bueno, esta persona es del grupo O. Lo primero que hay que por lo menos intentar es que sea un mismo grupo sanguíneo, ¿sí? Pero de todas maneras pueden reaccionar contra esos halotipos, ¿sí? Entonces esos son los halotipos, son los que a mí me identifican como individuo, como por ejemplo esos HLA, ¿sí? Entonces mis antígenos leucocitarios humanos se llaman antígenos leucocitarios humanos porque se van a comportar como antígenos en Igor, en Ana, en Cristine, ¿sí? En cada uno se van a, ustedes, mis HLA se van a comportar como antígenos. Y creo que la clase pasada yo les dije que hay también antígenos que en mi vida adulta van a ser antígenos, pero durante mi desarrollo embrionario no fueron antígenos, como las proteínas del desarrollo embrionario. Y hay genes que solamente tienen que estar codificando proteínas durante el desarrollo embrionario. Si ellos se presentan en la vida adulta, son reconocidos como marcadores tumorales, principalmente para el cáncer de colon y para el cáncer de testículo, principalmente. ¿Sí? Entonces, esos serían los halotípicos. ¿Y qué es un anticuerpo anti-halotípico? Es un anticuerpo que va a reconocer esa variación, ¿sí? Esa variación cuando yo adquiero, ¿sí? La variación halotípica. ¿Y qué son los idiotipos? Son las diferencias que hay en el mismo individuo. Por eso existe, por ejemplo, yo tengo los mismos halotipos. Todas mis células tienen los mismos halotipos, los mismos HLA, el mismo gen que produce todos mis anticuerpos, todas mis regiones variables. Por eso los anticuerpos, aparte de esta fracción que sería esta zona que nosotros dijimos que es la fracción variable, ¿por qué? Sí, yo les dije a ustedes que el mismo gen produce los 5 anticuerpos. ¿Sí? El mismo gen entonces va a producir esta fracción variable. Pero ¿qué es lo que va a diferenciar esta fracción variable de la IgG con la fracción variable de otra IgG? Son las zonas hipervariables. ¿Sí? Y las zonas hipervariables dijimos que son los brazos que se encuentran acá, que son los CDR. ¿Sí? Y esos son los que se van a cambiar para cada antígeno diferente que ingresa en mi organismo. Recuerdo que Cristian me dijo la clase pasada. ¿Sí? Entonces, esos son los que realmente van a cambiarse. Esas zonas hipervariables son distintas en los anticuerpos de cada uno de ustedes. ¿Sí? Entonces, puede ser que justamente el anticuerpo vamos por el dengue. El dengue es una infección viral, se produce por un virus y ahora ya se conocen 5 cepas. ¿Sí? Entonces yo puedo tener 5 veces contraer y tener la enfermedad, desarrollar la enfermedad. En teoría, si yo tuve la cepa 1, ya no debería de volver a tener, en teoría. Pero ¿qué pasa si esos CDR por alguna manera se dañaron, tuvo una mala formación alguno de ellos, o entró acá y esas células sufrieron un estrés? Bueno, yo voy a perder esas zonas hipervariables. Entonces esas zonas hipervariables son las que van a diferenciar a las diferentes inmunoglobulinas para que cada una tenga una memoria específica. Y eso es lo que se reconoce cuando yo me voy al laboratorio y me sale: quiero que me hagan IgG de Helicobacter pylori, IgG de Toxoplasmosis. Todas son IgG, pero lo que se determina y diferencia son las regiones hipervariables. ¿Sí? Yo voy a tener específicos para Helicobacter, específicos para Toxoplasmosis. ¿Entiendes? Que existia o ciclo nacional de uma folha Sim. nacional e o que acontece
e não cumpre esse calendário vacinal. Por exemplo, a vacina da hepatite B. Você toma um dia, um mês depois você precisa tomar de novo e depois de 3 meses mais uma dose. Se essa pessoa não cumpre esse calendário, ela só não virou imunidade. No va a generar, se van a morir. Aí tem que fazer. Tiene que começar empezar. a calendário. Tiene que empezar de nuevo. Tiene que empezar. Es lo mismo que el virus del papiloma humano, por eso se pide mucho el PPH. Por eso el PPH ahora es tan importante que las niñas cumplan con esa dosis correcta de vacunación. ¿Sí? O si no, tienen que empezar, porque muchas veces pasa, yo no sé, acá en las zonas rurales pasa mucho que los padres no guardan la tarjeta de vacunación, no tienen, entonces, ¿qué se decide en el centro asistencial? Mejor vamos a ponerle la vacuna. A mal no le va a hacer, ¿verdad? Entonces mejor vamos a ponerle porque no tenemos idea, la madre tampoco sabe, entonces vamos a vacunar, ¿verdad? Entonces eso pasa, ¿verdad? Y hay veces que uno desarrolla claramente fiebre, algún dolor, molestia a consecuencia de la vacuna, que es normal, ¿sí? ¿Se entendieron estos conceptos? Son preguntas de examen. Todo isso. 4 slides tudo, né, prova? ¿Ah? Hay muchas preguntas de examen que ya le estoy preparando para el parcial y para la final. Acá ya va entrando para ambas cosas. ¿Ah? No, en la final no hay pregunta extra, no hay valiendo 3 puntos. Ah, la pregunta abierta. ¿De la final sí? No, no se marca así. No, E acabar com a festa lá no povo, né? No, pero de mi falso no. Prof, Eu sou uma frustrada, tem que acertar o seu verdadeiro ¿Cuál? Ela bota aqui o falso verdadeiro. Bom saber, bom prof. Ay, está traumatizado. Esto ya viene traumatizado. Guardaram rancor no coração. En el corazón, guardaron rencor. Que isso, Y van a né? matar ese rencor hasta no sé cuándo. Hasta el mundo clínico se va a rencor. Então, professor, como a gente só vai deixar uma na frente, só vai ter uma Se sabe. tranquilizada. É só multiplicar. Para ver su hermosa sonrisa de vuelta. De toda la clase, tan sonriente. Coloca uma foto minha na prova dele. Vai dar uma prova oficial pra ele, te manda uma foto dele. Bueno. ¡Ay, hijo! Bueno, chicos, tenemos los anticuerpos monoclonales y hay tumores que también son monoclonales. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de los anticuerpos monoclonales, hablamos de células que están clonando ese mismo anticuerpo, con la misma región hipervariable, con absolutamente todo igual varias veces. Eso es lo que hacen los tumores para poder mantenerse y empezar a reproducirse y proliferar dentro de la célula. Entonces hay tumores monoclonales como el mieloma y el plasmicitoma que principalmente actúan de esa manera. ¿Qué se espera? En los anticuerpos monoclonales hay una producción de clones excesiva de linfocitos B y la región variable tiene que ser idéntica. O sea, las regiones variables no pueden cambiar. Constantemente se van a reproducir esas regiones variables. ¿Cómo se generan esos anticuerpos monoclonales? Y en la clínica, ¿para qué resultan importantes? Para tratar principalmente enfermedades autoinmunes o el desarrollo de algunos tipos de tumores específicamente. Entonces, uno puede de forma in vitro crear anticuerpos monoclonales para tratar de combatir a esos tumores monoclonales. Entonces uno hace una selección. Yo puedo elegir colocar a ese ratón un antígeno X que yo quiero que a ese antígeno, ese ratón, reaccione y empiece a formar exclusivamente anticuerpos contra ese antígeno específico, no contra otro. Entonces yo le puedo colocar, ¿sí?,
le aíslo a ese ratón y dejo que tu sistema inmune empiece a trabajar y generar los anticuerpos contra esa región. Una vez que él creó los anticuerpos, esos linfocitos contra esa región, se le coloca al ratón y se le fusiona con líneas mielómicas, ¿sí? Con células cancerígenas. ¿Sí? Se les colocan las células cancerígenas que serían mutantes. ¿Para qué? Para que solamente se produzcan y se seleccionen esos anticuerpos. Porque el mieloma ya sabemos que son tumores exclusivamente monoclonales. ¿Sí? Son solamente las únicas células que ellas van a ir proliferando. Entonces se hace una fusión y en esa parte solamente se van a producir y se van a seguir produciendo esos mismos anticuerpos. Solamente esos anticuerpos. Esas células plasmáticas se van a seleccionar y se van a dejar crecer en medios de cultivo y luego se van a seleccionar para hacer exclusivamente esa expansión clonal. ¿Sí? Una vez que se producen esos anticuerpos monoclonales, entonces ellos tienen diferentes funciones, no solamente en el ámbito de tratamiento, sino también en el diagnóstico. A mí me pueden ayudar a diagnosticar esos anticuerpos monoclonales e identificar tumores específicamente, ¿sí? Determinar el origen de ese tumor. Pero acá podemos ver diferentes ejemplos de anticuerpos monoclonales que son utilizados en la clínica. Y uno de los anticuerpos monoclonales que nosotros nos tuvimos que aplicar, y hay vacunas por eso ahora de anticuerpos monoclonales, son las proteínas del SARS-CoV-2. ¿Sí? Entonces las proteínas del SARS-CoV-2, ¿sí?, es la que causan la enfermedad y lo que se busca es el bloqueo de la entrada del virus gracias a la producción de anticuerpos monoclonales que exclusivamente reconozcan a las proteínas del virus. Entonces, se crearon anticuerpos monoclonales que puedan reconocer a la proteína del SARS-CoV-2 y de esa manera se evita que ese virus ingrese dentro de las células y se empiece a replicar. En enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide, las enfermedades de Crohn y la psoriasis, lo que se hace es anticuerpos monoclonales contra los factores de necrosis tumoral. Porque los factores de necrosis tumoral son los que van a buscar aumentar el proceso inflamatorio. Y si yo empiezo a bloquear a esa citocina, voy a reducir la inflamación. Y esa sería la consecuencia de usar ese anticuerpo monoclonal. Entonces, hay vacunas que sirven y que son utilizadas a través de la generación de anticuerpos monoclonales y también para tratamientos específicos. Y ya termino. Bueno, de esto nosotros ya hablamos. Nosotros ya dijimos que hay un estado de maduración. Cuando hablamos del linfocito T, ya teníamos ese cuadro de diferencias. Chicos, había un cuadro de diferencias entre el linfocito B y linfocito T. Por favor, estudien ese cuadro comparativo del origen, de cómo cada una de esas células plasmáticas se activa. Acuérdense que el linfocito T se activa exclusivamente por las células dendríticas. El linfocito B también se puede activar por las células dendríticas, pero el T solamente en el ganglio linfático y se activan los linfocitos T virgen. Entonces, una célula dendrítica puede activar también a un linfocito B. Y nosotros tenemos que hay una célula troncal, que es la que va a salir de la médula ósea, la que se va a producir, que sería nuestra célula madre, que ella va a generar un pre-linfocito B, donde ese pre-linfocito B solamente va a presentar cadenas pesadas. ¿Sí?
cadenas pesadas a nivel citoplasmático. ¿Por qué? Porque yo necesito que este prelinfocito B empiece a generar de su ADN nuclear, acá del ADN nuclear, todas las porciones que serían para formar las diferentes inmunoglobulinas. Porque acuérdense que las cadenas pesadas tienen una porción constante y una porción variable. Pero ellas no van a cambiar. Lo que tiene que variar son las zonas hipervariables de esas inmunoglobulinas. Entonces, estas cadenas pesadas en este prelinfocito B ya empiezan a codificarse, ya empiezan a producirse para que después ellas vayan a la membrana y se puedan empezar a colocar. ¿Sí? Y yo nada más voy variando, entonces, esas zonas hipervariables de cada una de estas inmunoglobulinas. ¿Sí? En un linfocito B inmaduro aparece la IgM. ¿Sí? En un linfocito B inmaduro aparece la IgM. Y en el linfocito B maduro es donde yo tengo ya la IgM y la IgD. ¿Sí? La IgD de membrana ya va a aparecer en este lugar. Ahí mi linfocito B puede activarse, entonces, y va a pasar a conocerse como plasmoblasto. Ese plasmoblasto es el que empieza a bajar su formación de cadenas pesadas y lo que va a empezar es a aumentar la afinidad por ese antígeno y empezar a concentrarse en las regiones hipervariables y en las zonas variables principalmente para hacer los cambios somáticos específicos. Y una vez que se hacen los cambios somáticos, se empiezan a liberar las inmunoglobulinas. En la membrana, casi de ese linfocito B, completamente de ese plasmoblasto, ya casi no se van a observar entonces en ese momento inmunoglobulinas en la membrana. Todas fueron secretadas. Entonces, primero tenemos una célula troncal, donde no hay producción, que sale directamente de la médula ósea. Luego de la célula troncal tenemos el prelinfocito B, donde se empieza a aumentar la producción de las cadenas pesadas y de los receptores del prelinfocito B, para que luego pase a ser un linfocito B inmaduro. En ese linfocito B inmaduro ya se observa la IgM. ¿Sí? La IgM va a reconocer al antígeno y ese linfocito B pasa a estar ahora maduro. Y una vez que él madura, ya se va a observar la IgD, porque acuérdense que la IgD es un receptor de membrana que ayuda en el proceso de maduración de ese linfocito B y de ayudar a la recombinación somática y de las regiones hipervariables, para que ya luego pase a un plasmoblasto, que es el que va a ser una célula plasmática que va a empezar a recorrer todo el torrente sanguíneo, liberando y secretando sus inmunoglobulinas. Y entonces de plasmoblasto se pasa a una célula plasmática que empieza a recorrer, y a medida que ella va recorriendo es como si fuera que va dejando sus anticuerpos liberados. ¿Sí? Es como si fuera que yo voy caminando y voy repartiendo, así en el examen final puede ser que haga esto. Voy caminando y le voy repartiendo pirulitos para que levante su azúcar el día del examen. La respuesta es correcta, mejor. En cada pirulito va a haber, esta es la respuesta, esta es la respuesta. ¡Mentira! No. Muy importante lo que dice Ana Luisa. La diferencia importante entre el linfocito T y B es que la célula dendrítica, la célula presentadora de antígeno, que activa el linfocito B, le activa y se desprende. Él ya no tiene ninguna función que hacer ahí.
El linfocito B no necesita Maestro. un coestimulador, ya no necesita toda esa sinapsis inmunitaria para su proceso de maduración. Él tiene toda su maquinaria adentro, ya está listo. Lo que necesita es que alguien le diga, empezar a secretar. Eso es lo que él necesita. Él todo ya tiene listo en su medio citoplasmático. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, a diferencia del T, que el T a medida que va, él empieza a tirar. Por eso es que el linfocito T ya es una respuesta también alternativa muchas veces cuando el linfocito B tampoco ya puede ayudar a responder en algunos procesos. ¿Sí? Prof, onde ocorre a maduração dele? Ou não é necessário? Sabe? Onde ocorre a maduração? ¿Dónde? ¿Dónde ocurre? ¿Dónde Ele ocurre? sai da médula? Ajá. ¿Y dónde ocurre la maduración? Chicos, Do ¿dónde linfocito? ocurre la maduración del linfocito B? Não, Não. não. Na corrente sanguínea? ¿Dónde madura? Na corrente sanguínea? Sei lá. ¿En el vaso? El linfocito B ocurre su maduración en el vaso, por eso él va saliendo, entrando, va saliendo, entrando, va saliendo, entrando, va recorriendo. ¿Sí? Entonces el linfocito B va a madurar en el vaso. Y de ahí sale el plasmoblasto, empezará a secretar. ¿Qué les pasa hoy? Estoy mirando una beleza. ¡Ay, por Dios! Le voy a creer. Você tá romântico. Chicos, una pregunta. Que es biología prácticamente. ¿Dónde se van a formar todos estos partes de las inmunoglobulinas, de los anticuerpos? ¿En qué sector de esta célula? ¿Dónde se van a formar? ¿Qué son ellas? Son todas proteínas. ¿Dónde se van a sintetizar las proteínas? ¿Dónde se van a sintetizar esas proteínas? ¿Dónde se van a sintetizar todas las proteínas? ¿Quién se va a encargar de la síntesis? ¿Qué sector de la célula se va a encargar de sintetizarme todos mis anticuerpos, todas mis inmunoglobulinas? ¿Qué sector dentro de la célula? Los ribosomas, sí, son la maquinaria administrativa, pero ¿en qué estructura de la célula? ¿Dentro de qué? Del retículo endoplasmático rugoso, porque ellas son de membrana, ellas no van a formarse en ribosomas libres en el citosol. Ellas se colocan en la membrana y de la membrana son secretadas. Entonces ellas no son proteínas integrales, son proteínas periféricas de membrana, que ellas no tienen que tener un enlace muy fuerte para poder liberar y empezar a hacer de membrana, pero ellas todas empezaron siendo de membrana. Entonces todas van a tener que producirse y sintetizarse a nivel del retículo endoplasmático, ¿sí? Y las chaperonas son las que le van a ir guiando al aparato de Golgi, ¿sí? Donde ellas ahí van a madurar, se les va. Por eso, acuérdense, ¿qué es lo que ocurre en el aparato de Golgi? ¿Qué ocurre en el aparato de Golgi? Ocurre realmente la dirección en donde ellas van a. Ahí es ahí donde yo le pongo el sello de calidad a esa proteína. ¿Sí?
Entonces, en el aparato de Golgi, acuérdense que ocurre el proceso de fosforilación y es ahí donde esas regiones variables de cada una de esas inmunoglobulinas va a recibir su toque mágico, ¿sí? Para poder irse y empezar a ser enviadas. Também recebem interdisciplinar. ¿Ah? Essas proteínas também recebem interdisciplinar. También, tiene que tener todo. Acuérdense que en el aparato de Golgi lo que se va a modificar y lo que a mí ¿qué elemento? Pero por eso es tan importante una clase de biología. Todo esto es porque, ¿cuál es el elemento, cuál es la biomolécula que identifica a cada uno de las diferentes proteínas? ¿Cuál es el que es conocido como la biomolécula que le da identidad? Esto ocurre por eso en el aparato de Golgi, que va a hacer que ellas tengan un toque mágico de identidad. Vos vas a ser Igor, vos vas a ser Ana, vos vas a ser el de la sonrisa divertida. Así cada uno va a tener un toque mágico. Vos vas a ser una Wikipina. ¿Qué es lo que le ponen? ¿Ah? En el aparato de Golgi. Los glúcidos, los carbohidratos. ¿Sí? En el aparato de Golgi se van a colocar esos glúcidos, esos carbohidratos. Acuérdense que ocurre el proceso de glicosilación en el retículo endoplasmático, que es sacar 3 manosas, una glucosa, ay, no se van a acordar ahora. 3 manosas, una glucosa, y en el aparato de Golgi se le van a colocar los glúcidos. Y eso es lo que va a diferenciar, eso es lo que le da la identidad a cada uno. Ahí le tocó el carbohidrato de la sonrisa de la alegría. Ay, no son así, ¿verdad? Desde Dios uno que no son así. El cariño mutuo. Bueno, entonces, chicos, ya para ir terminando. Entonces ya sabes que la semivida es el tiempo medio antes, acuérdense. Quiere decir, si es vida media, dijimos que el IgG tiene 23 días. Quiere decir que no es que ahí ella ya se va a morir, ya tiene 23 de semivida. Quiere decir que 23 por 2 es 60, no, 46. Entonces su vida real son 46 días. Pero su vida media es 23 días. Entonces es el número para que se empiece a reducir a la mitad, nada más, su actividad. Entonces, en circulación, 2 días IgE, IgA en circulación 3 días, IgM 4 días, y la IgG en circulación de 21 a 28 días. Pero esta IgG, como les dije, ella es la que va a ingresar dentro de la célula y poder ser la de memoria, ¿sí? Para poder ser ella de memoria, ella tiene que ser reconocida su fracción C con la fracción constante Rn. Hay un pH extracelular que se debe de mantener y se va a reconocer la IgG que fue liberada. Esa IgG se reconoce y ella, cuando es reconocida, se ensambla o ingresa por endocitosis y se queda resguardada en endosomas, en el endosoma. Cuando ella va a ser utilizada y se puede volver a reciclar y queda de memoria, hay una señal que hace que el pH haga que ese complejo del endosoma se envíe de vuelta al medio extracelular y que se pueda reciclar esa IgG que fue guardada. Si por algún motivo
ocurre un pH bajo a nivel dentro de la célula, entonces esas proteínas van a ser degradadas en lisosoma. Por eso nosotros podemos perder de repente esa inmunoglobulina. Entonces eso sería lo que pasaría en esos casos. Por eso, chicos, acá hay un ejemplo del anticuerpo monoclonal contra el factor de necrosis tumoral. Entonces está una IgG antifactor de necrosis tumoral. Esa IgG tiene un factor C que es la proteína fusión para que ella pueda ingresar y que esos tratamientos realmente sean eficaces, o sea que no sean tratamientos momentáneos, o sea que realmente cuando la persona en una crisis reumatoidea vuelve a empezar la liberación de TNF, vuelve a empezar la liberación de los procesos de todas las citocinas inflamatorias, ya se tenga resguardado, esa persona se pueda proteger contra los factores de necrosis tumoral en ese caso. Y terminamos. Y acá otra vez, como en la clase pasada, otra vez frase motivacional en las últimas semanas. Entonces la inmunología no solo trata sobre enfermedades, sino sobre la asombrosa capacidad del cuerpo para protegerse y adaptarse. Entonces, chicos, la próxima semana del parcial entra todo lo que vimos hasta hoy. ¿Ya vemos? ¿No? Y ella para el